Muy buenos días, bienvenidos a la última clase o última sesión perteneciente a este módulo que se llama Pasantía 1. Hoy quería hablar con ustedes de algo muy interesante que nadie nos lleva en cuenta, eh, pero en verdad es la fuerza motor o la fuerza motriz del Paraguay. Serían las MIPIMES o empresas familiares, también conocidas, pequeños grupos de personas que con hasta 10 empleados eh, son MIPYME familiares. Hasta 30 empleados son MIPYMES eh, ya con personal en IPS, con plantilla y todo lo demás. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Este es un estudio que hizo para la OIT el doctor Horacio Santander. El 5 de septiembre de 2017 socializó este informe. Del 2017 hasta el 2023 aún no tenemos nada nuevo o algo más nuevo respecto al tema. Cosa que ha pasado 6 años, no hemos tenido ningún otro movimiento, diríamos, o nuevos datos con respecto a lo que son las MIPIMES en Paraguay. ¿Mm? Bueno, esto comienza con una sección que se llama Radiografía de la MIPYME en Paraguay, en el cual nos habla de las importancias de revisión de la literatura paraguaya sobre las MIPYMES, definición de MIPYMES, las MIPYMES, empleo, producto y productividad, las condiciones de trabajo, el entorno regulatorio y sugerencias de políticas. Ese es todo el contenido de esta pequeña charla. Su importancia. Posiciones divergentes en la literatura económica. eh, Cabrera se considera a este tipo de empresas heterogéneas y generalmente carentes de transformación debido a su baja productividad. Sostiene que políticas que apoyen a las MIPYME en problemas solo retardarán la salida de un gran número de empresas relativamente menos productivas y desperdiciarán los recursos públicos. Imagínense lo fuerte que habla este economista. Por otro lado, Tocqueville en 1979 demuestran más optimismo sobre el futuro del sector y plantean una fracción considerable de los propietarios de las empresas que incumplen las normas legales pueden transformarse en ciudadanos económicos plenos a través de la eliminación de las barreras que contribuyen a aumentar los costos de transacción del sector. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de la literatura paraguaya sobre MIPYMES. Eh, en el año 2000 el- tenemos determinantes de empleo en las micro y pequeñas empresas. Lo hizo José Brunner y Carlos Butter de la de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo. Dios mío, no me di cuenta, tenía el micrófono arriba y así. Perdón, por favor. Perdón, perdón. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Hola, ¿Pudiste? profe, justo iba a Eh, decirte que te estaba escuchando un poco con interferencias. y sí, había sido, tenía mi micrófono levantado. Ahora nomás me fijé y Mm. encontré hacia arriba mi micrófono. Perdón, por favor. Sí, no, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy bien. Eh, en el año 2000 tenemos determinantes de empleo en las micro y pequeñas empresas. En el 2002 tenemos un diagnóstico y políticas para su formalización que hizo Dionisio Borda. En el 2002 también tenemos la caracterización de las microempresas urbanas
que lo hizo Manuel Caballero Jiménez a través de la CADE. De- en este punto, la caracterización de las microempresas urbanas, eh, a través del estudio de Manuel Caballero Jiménez, muchas pymes pudieron acceder en ese periodo o en ese lapso, pudieron acceder a créditos, digamos, con tasas relativamente beneficiosas, beneficiosas para la implementación de mayor tecnología en la producción. Dado así, tenemos el crecimiento de empanadas Mia Cristi, empanadas Don Tito, empanadas Mir, que fue el auge en aquel entonces de las empanadas a 1.000, y después de este estudio ellos pudieron acceder a un crédito blando a través del Banco Nacional de Fomento, o sea, la banca nacional, la banca del Estado, y se vieron beneficiados con exoneración de impuestos y pudieron trabajar y llegar a ser empresas. Algunas de ellas siguen todavía hasta hoy día y bueno, aprovechando el momento. También tenemos las pymes exportadoras paraguayas. Situación, perspectiva y desafíos que lo hizo Julio Ramírez en el 2007. En el 2007 también se hizo un estudio legal sobre la participación de micro y pequeñas empresas en las contrataciones públicas en el Paraguay. ¿Se acuerdan que cuando eso comenzó el auge de la merienda escolar y se comenzó a trabajar para formalizar a las MIPYME, poder que ellos también se ingresen a la libre competencia de mercado dentro de lo que son las contrataciones públicas para ser proveedores del Estado? La microfinanza en Paraguay, análisis de la oferta y la demanda, fue un estudio de la PNUD y con cooperación italiana, eh, en el año 2010. Definición: en Argentina lo ven como un criterio con un máximo de ventas. En el Brasil, a través del SEBRAE, también se hace por facturación y está separado eh, la categorización de 1 a 9 y de 10 a 49. Interesante, para comercio y servicio de 10 a 49 y para industria y construcción de 20 a 99. Eso es en Brasil. En Uruguay también se utiliza el mismo criterio de facturación anual y ellos dividen de 1 a 4, de 5 a 19 y de 20 a 99, ¿no? En Chile, mismo criterio, solo que en Chile lo llevan de 50 a 199 funcionarios incluso. Eh, en Paraguay, según la ley 4457/2012 para las MIPYMES, tenemos una clasificación: eh, microempresa, que viene a ser MIE, pequeña empresa, que es PE, y mediana empresa, que es ME. La microempresa tiene que tener hasta 10 trabajadores, incluido el propietario y familiares que trabajen en la empresa, ¿no? Para ser considerada pequeña empresa deben contar con hasta 30 trabajadores, incluidos el patrón y los familiares que trabajan en la empresa. Y para mediana es de hasta 50 trabajadores. Bastante interesante. Nosotros, a partir de 50 para arriba, ya consideramos una empresa formal y tiene otro tratamiento, no pertenece más al área de MIPYMES.
Definición mi pyme para el presente estudio. Hablan de por su naturaleza y nos presenta dos resultados. Dos resultados, uno que se sacó en el censo económico y otro que se sacó en la en la encuesta permanente de hogares. ¿Mm? Muy interesante el estudio. La importancia de la economía, producto, empleo y productividad. Permiso. Producto, empleo y productividad, nos habla de, en Paraguay tenemos un porcentaje promedio de personas que declaran tener un negocio entre el 2000 y el 2015, más de 50 personas, un 0,08 vendría a ser 8%, pero comparado o contrarrestado de 2 a 5 personas ocupadas en un mismo menester o en una misma empresa, que tenemos casi un 82%, 81,7% de los encuestados respondieron, cuentan con un negocio que va de 2 a 5 personas ocupadas. Acuérdense que para la microempresa era incluido el propietario y los familiares que trabajan en la misma. A partir de esa encuesta se sacó el porcentaje promedio de cuenta propista y personas que declaran tener negocio en el mismo periodo, 2000 al 2015. Dijeron ser cuentapropistas, 87,1 personas de cuenta. En la estructura de empleo, el porcentaje por tamaño de empresa y categoría, el que mayor tajada tiene es la cuenta propista, o cuenta propia o unipersonal. Qué mal me grité, Dios mío. El que menor porcentaje tiene, en este caso, el de 4,6, sería con asalariados entre 10 a 20 personas. ¿Ah? Increíble. Tenemos producto, empleo y productividad, una estructura de empleo por residencia y periodo. ¿Eh? En la zona urbana, tenemos de entre 2 a 5 personas casi un 20%, y en la zona rural casi igual, de 2 a 5 personas un 15,3%. ¿Mm? Ahora sí, en donde se diferencia, donde se diferencia la encuesta, donde se ve la diferencia bastante notoria, es en cuenta propia de la empresa familiar de 2 a 5 personas. En el área urbana es de 4,7 y en el área rural es de 13,8%. ¿Eh? Muy interesante. Indicadores de la economía privada no agrícola por tamaño de empresa en el año 2010. También tenemos, acá continúa, principales obstáculos para el desarrollo empresarial. La mayoría de los encuestados en Paraguay, práctica de competidores en el sector informal. Estamos hablando de la práctica desleal de competición, o sea, subvalorizar o devaluar el producto para tratar de insertarse en el mercado. Lo que hace en ese sentido es el empresario en sí está perdiendo. Él piensa que está ganando posicionamiento en el mercado, pero él está perdiendo. ¿Por qué? Porque el único que sale ganando en la libre competencia del mercado es el consumidor.
¿Y por qué? ¿Y por qué compramos productos por debajo del costo real muchas veces para poder insertarse en la mente de la persona? ¿Se acuerdan que había una promoción de esas galletas que tenían los supermercados a 1.000 el kilo por un día a la semana? O hasta hoy día se sigue utilizando las ofertas por días y por área, dentro de lo que es el área de supermercados. Mm, Acá se puede notar de que también se dice en Paraguay de que hay una fuerza de trabajo con una educación inadecuada en un 14,3% comparado con el resto de América Latina. Tenemos un 4,3, 4,1 más, supuestamente estamos más, menos educados. Supuestamente digo por qué y porque en realidad el empresario no busca una persona educada, busca una persona sin educación para poder explotarla, por lo general, por lo general. Eh, en el área donde también estamos bastante, digamos, con porcentaje bastante elevado, es en el área de la corrupción, comparado contra América Latina y el Caribe, de 7,7, nosotros tenemos casi 13,4. El acceso al financiamiento, que es lo que estuvimos hablando, que era a través de un programa de la Unión Europea con apoyo de la OIT que se había hecho para poder acceder las MIPYMES a un crédito blando de la banca pública. Eh, el acceso al financiamiento tenemos muy bajo aún, tenemos el 8,7 comparado o contrarrestado contra el resto de América Latina y del Caribe. La electricidad tenemos más barato, licencias y permisos tenemos un poco más, bueno, con un costo un poquito, pero muy pequeño al margen. Hablando de robos, delitos y desorden con respecto a lo que es el resto de América Latina y el Caribe, sí estamos bastante bien por debajo, a pesar de que nosotros decimos de que eso no se siente en el ambiente. ¿Por qué? Y porque nosotros cada vez tenemos más acceso a la tecnología y mayor conocimiento al momento en el que están sucediendo las cosas. Con respecto a la inestabilidad política, nosotros estamos bastante bien. Funcionamiento de la justicia, supuestamente estamos mal. Regulaciones de aduana y comercio exterior. Administración impositiva, estamos bastante bien. En la parte de acceso a los terrenos, o sea, la propiedad privada, estamos casi igual en toda América. Y el transporte, estamos un poquito por debajo. En las tasas impositivas estamos muy por debajo. Nosotros somos el país que menos impuestos paga con respecto al resto de América Latina y Caribe. Principal obstáculo para el desarrollo, la gente declaró corrupción, fuerza de trabajo con educación inadecuada, seguido de competencia del sector informal, robo y delito, lo que estábamos viendo hace rato, pero colocado en un código de barras para poder leer la legislación laboral. ¿Sí? Ahora, los microempresarios urbanos, según tendencia de RUT en el año 2009, nos habla de que la mayoría está trabajando en el área agropecuaria por cuenta propia, ¿no?
Este cuadro es muy importante porque nos habla de los principales obstáculos para innovar. Según los propios empresarios, hay insuficientes incentivos para la innovación por deficiencias públicas. Eh, y sí, contrarrestado contra el resto de los países de América Latina y el Caribe, estamos un poco, tenemos poco incentivo a la innovación, desarrollo y creación de nuevos productos. ¿Sí? Eh, en, nosotros tenemos en total, el promedio de inversión anual en innovación, tenemos invertidos 43 en pequeñas y 377 en medianas, y en grandes empresas tenemos 2.903. Estamos hablando de millones de euros. Las condiciones de trabajo en las MIPIMES, tenemos que ahí por eh, cuenta propia familiar no unipersonal, en empresa remunerada familiar, tenemos un 24,8%. En la empresa privada con más de 50 personas, con más de 20 personas, acá lo que más hay que valorar es que los cuentapropistas eh, tienen ese espíritu de seguir luchando en el mercado para seguir manteniéndose. Según el ramo de productividad, distribución de los ocupados por tamaño de empresa, según los años de estudio y el periodo del periodo 2000 al 2015. Por años de estudio de 6 o menos, tenemos un 62,7%, contrastado con un 14% de más de 12 años de estudio. ¿Qué quiere decir con 12 años de estudio? Él llegó a terminar la primaria y la secundaria e ingresó a la educación terciaria. ¿Eh? Tal vez lo haya combinado, tal vez no, eso ya no nos especifica el estudio, pero hay muchísimo más gente, a casi un 63% de personas que han estudiado entre 2 a 5 años. Entre 2 a 5 años sería ni siquiera terminar la primaria. Y donde tenemos mayor énfasis en el año 2000 es en el área rural, que la media es de 2 a 5. Y en el 2015 esto ascendió al 44,3%. Distribución en porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años ocupados por tamaño de empresa según el área de residencia. En el área urbana tenemos 43,8, en el área rural tenemos 71,7. ¿Mm? Y en el año 2015 tuvimos también 40,5 en la capital y en las áreas urbanas, y en las áreas rurales llegamos a tener hasta un 59,5%. La tasa de empleo informal por tamaño de empresa,
el ingreso medio por tipo de empresa, o el ingreso medio de una empresa de 50 o más ocupados. ¿Sí? El entorno regulatorio nos habla de que tenemos la ley 4457 para las micro, pequeñas y medianas empresas, la ley número 5628 el Fondo de Garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas, la ley 4933 que autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, ama de casa y trabajadores domésticos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social. La ley 5656 de fomento de la cultura emprendedora. La ley 5741 que establece un sistema especial de beneficio del sistema de seguridad social de IPS a los microempresarios. Instituciones públicas, programas orientados a la formación y competitividad de las MIPIMES. El Ministerio de Industria y Comercio trabajó en tres ejes: formalización y registro, financiación e inversión, capacitación en gestión y asistencia técnica, con dos proyectos de competitividad. Uno sería la competitividad microempresarial y el otro era la capacidad empresarial, a través de su sistema unificado de apertura y cierre de empresas. El que sigue hasta hoy día con la formación laboral es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, eh, a través del CNPP, y la otra herramienta es la SINA Focal. Ambas herramientas hasta hoy día siguen vigentes. Instituciones públicas con crédito y financiamiento, que es la Agencia Financiera de Desarrollo, Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación. Algunas sugerencias de políticas. Si no tiene claro los ejes prioritarios ni los propósitos de la política orientada hacia un colectivo tan heterogéneo como el de las MIPIMES, los programas que se implementen no tendrán los frutos deseados y serán poco aprovechados por los beneficiarios. B es impulsar y consolidar el relevamiento de datos del sector de manera continua, así como fortalecer los registros administrativos públicos sistematizados y complementarios existentes. Crear un observatorio de la microempresa. El observatorio de la microempresa hasta hoy día funciona. Es un club que tiene su sede en el Ministerio de Industria y Comercio. Uno se puede acercar, presentar su plan de negocio, solicitar el financiamiento y entra dentro de lo que se llama eh, semillero o semillero de empresas de stand-up, las empresas que ya están aptas para iniciar. Lo que necesitan es el stand-up, o sea, el momento, el financiamiento inicial para poder iniciar esa actividad. ¿Mm? Muy interesante eso. También la hace una entidad privada que es la Universidad San Carlos, y creo que esos dos nomás. San Carlos era para la agroindustria, tiene su propia stand-up, y el Ministerio de Industria y Comercio que cuenta con ese beneficio también. Sí, no basta con formalizar las MIPIMES, hay que generar las condiciones de competencia, entre ellas en igualdad de condiciones con políticas de incentivo focalizadas por estratos de empresa y discriminadas por área, tamaño, capital, sector de actividad entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Fortalecer el papel del viceministerio de MIPIMES como agente coordinador
de las políticas orientadas al sector y poner en funcionamiento el fondo MIPYME para financiar acciones de producción y exportación, identificando previamente sectores competitivos, fomentar la construcción de espacios de diálogo tripartito entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, considerando las fuerzas del mercado laboral, adaptar la oferta de capacitación a la demanda, ampliar los programas de capacitación y difusión, tanto para empresarios como para trabajadores, e instalar modelos de gestión en los que los trabajadores, y la gerencia trabajen conjuntamente con el fin de instalar procesos de innovación, mejora continua, capacitación y medición. Con la flexibilización laboral establecida por ley en las micro y pequeñas empresas, se deberá fortalecer la inspección laboral para el cumplimiento de los derechos laborales a fin de que muchísimas gracias. Señoras, ha sido un placer. Nos estaremos encontrando en el transcurso del año en alguna materia y espero hoy con mi problema de internet ya resuelto poder completar la plataforma de los archivos que le faltan para que ustedes puedan completar su colección de los materiales correspondientes a esta materia, los cuales le van a servir como archivo para poder usar en su vida profesional. Que tengan un feliz fin de semana. Ha sido un placer. Siempre a las órdenes. Me pueden encontrar cuando gusten en mi teléfono, en mi número particular. Muchas gracias, profe. Hasta Un luego. gusto, profe. Hasta luego. Igual, 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 igual.